Hola amigos y amigas de Cuba no está sola. Estamos en una nueva entrega de nuestro programa que hacemos semanalmente como una forma de solidarizar con Cuba. Llevamos varios capítulos ya de este programa, hemos conocido una cantidad importante de gente y hemos dado a conocer también una importante cantidad de actividades solidarias que se están realizando a lo largo y ancho del mundo. Estamos en esta oportunidad sin Claudia, que está retornando a la Argentina para instalarse allá y apenas pueda va a reincorporarse al equipo. Mientras tanto, vamos a realizar este programa, esta entrega, junto a Eduardo, nuestro querido amigo sociólogo y comunicador social limeño, que está ya junto a nosotros. Bienvenido, Eduardo, un gusto saludarte. Un abrazo grande, compañeros, compañeras, amigos y amigas que nos siguen en este sexto programa, perdón, Así es. de Cuba no está sola. Este programa lo hacemos libremente, nadie nos obliga a estar, simplemente que lo hacemos de buena fe y lo hacemos con ganas de romper el bloqueo, no solamente económico, sino informativo que hay alrededor de la isla de Cuba. La isla más grande de las Antillas sufre un bloqueo de más de 60 años y estamos con este propósito de poder devolverle un poco de todo el apoyo, la ayuda, las plaquetas de sangre que han mandado ese querido pueblo cubano en momentos difíciles cuando lo hemos requerido. Y ellos han venido sin ningún tipo de condición, armando sus carpas, armando sus hospitales, trayendo ese contingente valioso de médicos que se requieren en los momentos difíciles. Han tendido la mano solidaria de un pueblo que, a pesar de ser tan pequeño, que es tamaño, la población es la población que tiene una ciudad que es Lima, hasta un poco menos, yo podría decir, porque Lima ya está en 13 millones de habitantes y creo que Cuba tiene 12. Así que, bueno, y sin embargo, a pesar de todas esas vicisitudes, ellos han siempre tendido su mano solidaria. Y por eso nosotros estamos devolviendo ese cariño, esa solidaridad para romper ese bloqueo inhumano internacionalmente, este, revocado, votado apabullantemente en las Naciones Unidas contra ese bloqueo que Estados Unidos, la fuerza imperial norteamericana, tiene contra Cuba. Así que les mando un abrazo grande. Gracias, Edgar, por convocarnos y gracias por escucharnos también y estar con nosotros. Tenemos muy importantes invitados, un importante invitado que viene desde África, así que estamos con muchas novedades para este programa número 6. Así es, Eduardo, gracias. Mira, es importante lo que tú señalas de destacar, de recalcar esta voluntariedad con la que hemos iniciado esta cruzada hace ya más de un mes y medio que llevamos en esto, uniéndonos a este movimiento internacional de solidaridad con Cuba. Dijimos al principio que nosotros podíamos aportar desde nuestras experiencias, desde nuestras capacidades, de lo que sabemos hacer. Y en ese saber hacer, el contribuir a romper el bloqueo informativo ha sido nuestro objetivo, nuestra divisa, y por las noticias que hemos recibido, por lo que nos han contado amigos de distintos lugares del mundo, esto se está cumpliendo. Estamos contentos, estamos felices porque hay mucha gente que nos ha contactado para, eh, lo decimos nosotros, bueno, felicitarnos, agradecernos y sobre todo porque nosotros sabemos también de primera mano que nuestros amigos y amigas del pueblo cubano se sienten muy agradecidos, muy felices cuando saben
que estamos realizando estos esfuerzos, fruto del agradecimiento de una generación, de varias generaciones de latinoamericanos que hemos conocido y vivido la generosidad del pueblo cubano. En estos días, fíjense, ha andado en las redes sociales corriendo una imagen, un meme, le dicen algunos, que es muy ilustrativo de lo que ha sido el pueblo cubano para el mundo. En una gráfica de un corazón con los colores de la bandera cubana aparece la leyenda: Cuba ha curado al mundo con médicos. Y más abajo señala: Estados Unidos lo ha herido con bombas. Cierra diciendo: uno exporta vida, el otro exporta muerte. Eso es Cuba. Eso es la revolución cubana. Eso ha sido lo que ha entregado al mundo por más de 60 años, vida. Y nosotros estamos felices de ser parte de este movimiento internacional que se suma a tantos esfuerzos individuales y colectivos de grupos, de personas, de organizaciones que están en todas partes del mundo, movilizándose en la solidaridad con esta hermosa isla, con esta hermosa revolución, con este maravilloso pueblo que ha demostrado una resiliencia, una capacidad para mantenerse en pie a pesar de todas las dificultades por las que le ha tocado atravesar a lo largo y ancho de este mundo. Y fíjense que nosotros no tenemos duda alguna de que este trance lo va también a superar con la fuerza, la dignidad, el estilo de las y los cubanos. qué bueno, Edgar. Yo quería también resumir en ese, ese apoyo solidario en una frase de los versos sencillos de José Martí, ¿no? Que creo que todos lo conocemos y que creo que ahí se junta toda la filosofía cubana de ayuda, de apoyo. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para mi amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. A pesar de que el gran eh, hacedor de barbaridades en el mundo está a 300 kilómetros, a 300 kilómetros de Cuba, ellos siempre están tendiendo la mano a muchos norteamericanos en salud, en ayuda, en apoyo. Entonces eso es pero muy admirable. En esta semana, Cuba no está sola. no, Cuba no está sola, se ve, se siente. Fíjate que en Estados Unidos durante los últimos días se han sucedido una gran cantidad de manifestaciones contra el guerrerismo de Trump y sus acólitos. Son millones de personas las que se han movilizado en contra de la guerra con Irán, en contra del asedio a Cuba, en contra del secuestro de Maduro en Venezuela, en fin, con este afán guerrerista, cavernícola, violentista de Trump y su gobierno. Eso es una muy buena señal. Y la otra señal importantísima fue que arribó a Cuba un carguero petrolero ruso con una gran cantidad de miles de barriles de petróleo, rompiendo también el bloqueo impuesto por el mismo gobierno asesino, genocida de Trump. Vamos a presentar a Saturnín Topko. Él es de Sí, Benin, es médico de familia, graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Eh, sí, para nosotros, Saturnín, es un verdadero placer, un gusto poder conversar contigo, eh, porque seguramente ya sabes que nosotros somos parte de una red latinoamericana de sí, solidaridad con Cuba, especialmente en el ámbito
de las comunicaciones, de romper el bloqueo informativo que hay, aparte del bloqueo económico, ¿no es cierto?, que se ha agravado en las últimas semanas, en el último tiempo, y Sí, nuestra contribución como comunicadores sociales, sí, comunicadores comprometidos con Cuba, en forma sí, voluntaria nos hemos unido en esta red. Hoy día nos falta Claudia, que es una compañera periodista argentina y chilena, sí. que por razones personales no ha podido estar con nosotros, pero que también de algún modo u otro nos acompaña también en este programa. Así que, Saturnín, un placer, un gusto, repito, tenerte con nosotros. Eduardo es un sociólogo y comunicador social del Perú, de Lima, Sí. y te damos la bienvenida. Igualmente, yo también un placer de comunicarme con ustedes para hablar de mi tierra querida, mi segunda patria, mi isla querida Cuba. Qué bueno. Eduardo. Qué bueno. Bueno, Saturni, Sí, cuéntanos un poco qué, qué experiencias y cuéntanos también de Benín, de tu país. ¿Cómo se encuentra tu país? Ya sabemos que es un país que tiene una economía basada en la agricultura, pero ¿cuáles sí, son la situación de Benín? ¿Por qué tiene que un ciudadano como tú estudiar sí, medicina en Cuba, ¿no? sí, Para poder un poco llegar desde tan lejos para prepararte y después todo lo que sabes volcarlo en tu país, ¿no? ¿Cómo es sí. así? Cuéntanos, por qué escogiste Cuba? ¿Por qué? Cuéntanos cuál es la situación. Sí, muchas gracias. Belice es un país en vías de desarrollo que está en África Occidental. Tiene frontera con Nigeria, Burkina Faso, Togo y Níger. Y tiene apertura hacia Océano Atlántico. ¿Verdad? Salí de Benín en 2007, estaba estudiando biología, química y geología. Tenía poco conocimiento sobre Cuba, pero cuando publicaron la beca, yo me puse a investigar, a leer algunas cosas sobre Cuba y me fascinó mucho. Y tuve la gana de ir a conocer ese país. Mucha gente de algunos de amigos me decía que es un país bloqueado, la vida es difícil ahí, para mandarte dinero, la familia no va a ser fácil. Pero siempre he sido un chico muy curioso. Yo dije, ahí voy yo. Y gané la beca y llegué a Cuba. Porque lo que hace falta, y aún ahora hace falta mucho en Benín, es mejorar el sistema de salud, que salud sea accesible a todas las clases sociales, lo que no existe hasta ahora. Intentamos de hacer algo cuando yo volví a mi país, pero aún no hemos logrado. Pero estoy dispuesto para seguir trabajando en esa esfera para que logremos, aunque sea la mitad de lo que Cuba ha logrado en la esfera de la salud pública, que accesible a todo el mundo, a todas las clases sociales, a todo el mundo, rico, pobre, extranjero, todo el mundo en Cuba. No sé, eso es un sueño para mí y tratar de llevar la experiencia que he ganado en Cuba para desarrollar el sistema de salud de mi país. Saturnine, Y antes de que sigamos en el tema Cuba, me gustaría que nos contara a nosotros sí, y a la audiencia cómo es la vida sí. de un joven como tú, o cómo era la vida antes de salir hacia Cuba, antes de salir a formarte como médico, de un joven, de un niño como tú en un barrio de tu país. Sinceramente, salí de una familia humilde, ¿verdad? Realmente humilde.
tenía posibilidad, tenía la capacidad intelectual para estudiar la medicina, pero no podía, porque mi familia no podía pagarme la carrera. Fui al concurso para poder entrar a la escuela. Había mucho límite y relacionado con eso hay corrupción para seleccionar lo que puede entrar en la facultad de la medicina. No pude, por eso que yo empecé a estudiar biología química para hacerme un profesor de biología de ciencia natural. Y saliendo, bueno, yo empecé en 2006, pasé a segundo año, iba a empezar segundo año de biología química y geología, que me llegó esa oportunidad que Cuba me ofreció y fui, y Cuba me ha inculcado muchos valores, muchos valores. Sinceramente no podía, mi familia no podía pagar una carrera Es, de es- medicina, mm, es no bueno, podía. es bueno recordarle a nuestros auditores, a quienes nos ven, que estamos con Saturnín Topco. Él es un médico formado en Cuba, proveniente de un pequeño país africano. Así como Cuba ha tenido a través Sí, de los últimos 60 y tantos años una gran influencia en Latinoamérica, también la ha tenido sí, en África. Los sí, cubanos, con su generosidad claro. característica, han llegado a África en décadas anteriores a apoyar procesos de liberación de distintos Sí, países. El Che estuvo también en el sí, Congo. eh, sí. las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba apoyaron el Sí. proceso en Mucho. Angola, en diversos, en Mozambique, de lo Sí, que recuerdo. eh, y ahí seguramente también queda algún recuerdo en África de lo que fue el paso de los compañeros revolucionarios cubanos, sí. por aportando, como siempre, con su generosidad. Em, eh, Saturnín, ¿qué sientes tú como un joven médico africano, la formación que te entregó eh, la Revolución Cubana? Me siento muy contento y muy orgulloso de ser formado en Cuba. Porque lo que Cuba me ha enseñado no solamente la medicina, me ha enseñado la humanidad, me ha inculcado muchos valores humanos, lo tracto, como no solamente la ciencia, me ha formado y a ver ser humano de la misma forma, que sea rico, pobre, de la clase media, de la misma forma y atender a la gente como debe ser. Entonces, la formación fue de una calidad. Un médico formado en Cuba a veces no le hace falta tanta tecnología para llegar a un diagnóstico y por lo menos dar los primeros tratamientos. Porque a nosotros nos enseñando en Cuba a hacer un buen interrogatorio y hacer un buen examen físico como debe ser. Y con esos dos podemos ya llegar casi a 80% de diagnóstico. Y los 20% que queda por los exámenes complementarios, laboratorio, radiografía, tomografía, hacia todas esas cosas, para poder eh, concluir y dar diagnóstico final. Pero Cuba nos ha enseñado en esas dos esferas, principalmente un buen interrogatorio, un buen examen físico, y con eso ya tú tienes ya un médico formado en Cuba, ya tiene en su bolsillo 80% para llegar a un diagnóstico muy certero. ¿Me entiendes? Y eso yo lo he llevado a mi país y trabajé en hospital provincial de Porto Novo, de la capital. En la urgencia, todo el mundo conoce al doctor Topo. He trabajado con mucho amor ahí y he sido, en tiempo de COVID,
fui el médico referente de toda la provincia. Y mi provincia salió como el mejor, la provincia que ha gestionado de la mejor forma la pandemia de COVID. No sé, el amor que, todo eso es gracias a Cuba. La formación que me ha dado, los valores humanos, el sentimiento humano que Cuba me ha inculcado, gracias a eso que hemos logrado ese buen resultado en aquel momento. A partir de eso, pude hacer muchas cosas maravillosas a la gente. Algunos que llega al cuerpo de guardia sin céntimo. Por ejemplo, después de un accidente y la familia no le llega. Gracias a lo que Cuba me ha entregado como valores, yo logro ayudarle a buscar alternativas para salvar esa vida. Y todo eso es gracias a Cuba. Y yo le voy a decir algo. En el tiempo de ébola, cuando ébola estaba acabando en Sierra León, toda esa cosa, ¿quiénes son los que lograron a controlarlo? Son los médicos cubanos. Son los médicos cubanos. En ese tiempo yo estaba en 4 años de mi carrera y estaba dispuesto, 4 años, 5 años, estaba dispuesto para acompañar a los médicos cubanos. Pero aún no he terminado la carrera. Solo los cubanos se fueron y lo controlaron. ¿Me entiendes? No sé, yo sigo, siempre estoy muy agradecido a Cuba y sé que lo que Cuba da al mundo es amor, es sentimiento humano. Eduardo. Y como yo, Cuba ha formado miles en África, en Tanzania, Ghana, yo estuve con varios de nacionalidades de África, en casi todos los países del mundo. En el Pacífico, Tuvalu, Isla Salomón, en casi toda África entero. Todo, mucho como yo se han formado. Cuba ha formado. Así que Cuba, su cosa maravillosa se encuentra en varios rincones de todos los países de África y de los países en vías de desarrollo del mundo, salvando miles de vidas. Todo eso es gracias a Cuba. Saturni, una pregunta. ¿Por qué crees que tanto temor tienen a Cuba? Tanta poder para bloquearlo, tratar de dominar esta isla, esta pequeña isla de las Antillas, ¿por qué la potencia más grande del mundo, ¿no? La tiene rodeada y por qué crees que quiere vencer a Cuba? ¿Por qué la bloquea? Ustedes saben, el pecado de Cuba es porque Cuba pudo triunfar y desarrollar una revolución socialista humanista a menos de 200 kilómetros de el país más poderoso y capitalista del mundo. ¿Me entienden? Eso ellos no lo quiero perdonar a Cuba. Y aparte de eso, Cuba, donde ellos estaban matando con bombas, tirando bombas por donde quiera, Cuba lleva maestros, educadores, médicos para salvar vidas. ¿Me entiendes? Eso yo no lo quiero perdonar a Cuba. Pero Cuba no se rendirá, porque lo que Cuba está defendiendo es la verdad. Es la verdad porque para Cuba es un ciudadano, los ciudadanos del mismo país tienen que tener las mismas oportunidades, la misma esperanza de vida, que sea la educación, salud, el bienestar social, todo el mundo, rico o pobre, tiene que ser lo mismo. Pero para ellos no es así. Yo me imagino que en Estados Unidos un pobre, un negro o un latinoamericano muere antes que un rico. Posiblemente la esperanza de vida debe ser 60 y pico, 50 y pico, 70 y pico de un pobre en Estados Unidos. Pero en Cuba, todo el mundo tiene la misma esperanza de vida. 79 hasta 80 esperanza de vida.
es eso. Yo prefiero que un día mi país también logre eso, porque la esperanza de vida en mi país está todavía a 50 y pico. 55 hacia 60, esperanza, la esperanza de vida de la gente en mi país. Que sea pobre o rico, y de los pobres peor. Hay pobres que mueren a 40, 50, 50, menos de 50. ¿Me entiendes? Porque es un capitalismo criminal extremista que está instalado ahí, que no ¿Cuál quiere es la, poner que no quiere poner el ser humano, la vida del ser humano encima de todo. Es lo que Cuba ha hecho. Y por eso que no lo quiero perdonar. Ellos no lo quieren perdonar. Saturnin, una última pregunta de mi parte. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la educación médica en Cuba con la educación o con el comercio de medicina en otras partes de la zona? Por ejemplo, en mi país, si tú no Sí. tienes dinero, no te No te atienden, atienden. Sí, no sí, te eso. atienden, ¿no? Sí, sí. En mi país te puedes caer en la vereda, en la calle, y si no tienes dinero, no tienes para comprar medicamentos, simplemente eres una cifra más de uno menos en el Sí, país, ¿no? ¿Cuál es así la es. diferencia entre la educación que has recibido, ¿no? Mm. Y, y cómo se mercantiliza la medicina en otros países con tu experiencia? La experiencia, para mí, Cuba pone el ser humano encima de todo. Porque en Cuba, cuando, por ejemplo, en caso de accidente, lo que sea, te ocurre en cualquier parte, caminando, y te lleva a un hospital, no vas a preguntar, ¿dónde están tus familiares? No te vas a hacer la receta y esperando a tus familiares que vengan para empezar a atenderte. Mi país es así. Mi país, mientras que tú, o en varios rincones del mundo, si tu familiar no llega y compra la receta, no te atiende. Y yo he llorado varias veces en esas situaciones en los cuerpos de guardia de mi país. Me ha salido lágrima en varias ocasiones. de impotencia. Sí, porque yo veo que no, yo hice la receta, pero los familiares no están llegando. A veces tú llamas a los familiares cuando escuchas, tu hijo, así tal persona hizo accidente y está en este estado, te cuelgan, difícilmente tú vas a seguir llamando porque saben que lo que le espera ahí, quizás que, ¿me entiendes? Claro. Pero eso nunca he visto en Cuba. Cuba, cuando tú llegas, ni quieres saber de dónde tú viniste, quién es tu familia. No, no. Lo primero ya están sacando, si hay que cogerte la vena, si hay que ir suturando la herida, ya lo están haciendo. Al final, te pueden preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde viene tu carnet de identidad? Pero no es así en mi país. Y por a varios lugares que he caminado en el mundo. No es así. No es así. ¿Me Saturnín, entiendes? Así es. Y Saturnín. aunque hay peligro de la vida, aunque haya peligro, así que ya el paciente está a punto de morir, van a esperar a sus familiares que compran la receta, que compran los productos antes de empezar a tocarle. Pero en Cuba, nunca he vivido eso en Cuba. Está primero el lucro antes que la vida. Oye, Saturnín, Sí. eh, bueno, tú pasaste una buena parte de tu vida en Cuba estudiando, 10 eh, años. y conociste, me imagino, a muchos compañeros, compañeras, amistades, gente con la que te relacionaste. Si ahora tú tuvieras la oportunidad, la posibilidad de hacerle llegar un mensaje a quienes conociste, ¿qué les dirías? Teniendo en cuenta la grave situación, porque la situación hoy día es gravísima, eh, Sí. cada día el pueblo cubano lo pasa peor,
mientras, Yo sí. mientras se agrava el bloqueo, el tema del bloqueo a los productos energéticos, al petróleo, a la gasolina, ¿qué mensaje le enviarías tú a los cubanos y cubanas que conociste? De verdad que la situación me, estos días yo no estoy bien. Si usted ve en página de Facebook, usted puede entrar en página de Facebook y me duele mucho porque lo que está pasando actualmente es como es un genocidio. Lo que está haciendo la administración actual de Estados Unidos es un genocidio. Pero Cuba va a vencer. Que no es fácil aguantar toda esa situación sin luz, sin medicamentos, en hospitales apagados, no es fácil, pero triunfará. Eso me duele mucho y por donde quiera que yo veo gente llevando algo, aunque sea algo, un pedacito hacia Cuba, yo me alegro mucho. Primero, yo vi una mujer cubana que vive en Italia, que ha llevado cargamento, convoy a América aquel día, algunos que salieron de México con vaquito. Cuando yo veo eso, me alegro mucho. Y ayer o anteayer, ¿no? Los rusos llegaron con crudo para poder, me dio una alegría. Y nosotros lo hemos hecho a veces en Benin y mandamos cosas, pero estamos en eso actualmente. Yo estoy hablando con algunos de mis compañeros para que nos unamos. Si hace falta, trata de mandar, aunque sea algo, aunque sea paracetamol, lo que sea, vamos a mandar para ayudar. Porque a nosotros no nos conviene, a mí no me conviene que acaba con esa cosa preciosa que Cuba ha, ha hecho en su país de una forma que las necesidades básicas todo el mundo la tiene. Cuando yo estuve en Cuba nunca he cocinado, cuando yo estuve en Cuba hasta 2016 nunca he cocinado con carbón, ni gas, yo cocinaba con corriente. En mi consultorio médico yo cocinaba con corriente. Y donde yo me hice especialista de MGI, había un campesino que me traía una leche fresca, una botella de 1 litro, toda la mañana, para que yo pude desayunar junto con la enfermera y la gente que está en el consultorio. Imagine eso. Y yo veo toda la situación que está pasando con esa gente ahora en este campo de Yara, en Granma. Me duele mucho viendo esos apagones, me hace llorar, me hace sentirme mal, pero no vamos a abandonar a Cuba. No lo abandonaremos y vamos a seguir pasando por todos los medios para denunciar ese bloqueo criminal, genocidio, que está haciendo el que se cree rey del mundo. Vamos a seguir denunciando eso y vamos a acabar con ese bloqueo, porque lo que defiende el pueblo cubano es la verdad. Y la verdad triunfará, triunfará. Fuerza Cuba hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Saturnín Topco, médico africano de Benin, un pequeño país del África que se ha formado en Cuba. Gracias por tu tiempo, Saturnín. Gracias por contarnos tu experiencia, tu visión y estamos a tu disposición para lo que necesites. En el futuro probablemente vamos a volver a conversar y te reitero los agradecimientos de esta red. Cuba no está sola, esto lo demuestra. Este cable invisible de la generosidad cubana atraviesa continentes, atraviesa océanos y nos hermana con personas como tú en esta lucha por solidarizar con la hermosa isla de Cuba, su pueblo y su revolución. Muchas gracias, Saturnín. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo Adiós. grande. Sí. Cuba no está sola. Nunca estará sola Cuba. Nunca. Sí. Adiós. Adiós. Bueno, con estas palabras y con esta fuerza que hemos recibido de Saturnin, nos sentimos reconfortados de saber que Cuba no está sola. Cuba es un ejemplo para muchos profesionales, para muchas personas
que a pesar de las vicisitudes que pueden tener en sus países, en nuestros países, estamos saliendo adelante y tenemos la fuerza y la dignidad de un pueblo que nos tiende la mano siempre y que está dispuesta a sacrificarse para lograr un bien común. Emociona escuchar testimonios como los de Saturnín, un joven africano que venciendo todos los obstáculos pudo graduarse de médico y ejercer eh, la profesión en su país y ayudar a la salud de su gente. Eso es gracias, como él mismo lo decía, todo lo que ha podido hacer gracias a la generosidad del pueblo cubano que ha extendido su lazo a todos los continentes, su lazo generoso, su lazo amigo, su lazo amoroso, y que a nosotros no nos queda más que agradecer y, y retribuir de alguna manera con esto que estamos haciendo. El testimonio de Saturnín Topco, el médico africano formado en Cuba, es en ese sentido ejemplar para demostrar y retratar lo que ha sido la trayectoria de la Revolución Cubana en estos más de 25 años de lucha. No me olvido de recordarles nuestras redes sociales para que allí nos vean, para que nos comenten, difundan, compartan. En YouTube somos @Cuba no está sola, medio de 7P. En Facebook nos encuentran como Cuba no está sola y en Instagram también, @Cuba no está sola. Y finalmente, si quieren escribirnos, contarnos noticias de actividades, de lo que están haciendo o darnos simplemente su opinión, escríbanos al correo de Gmail, Cuba no está sola 2026 @gmail.com. Estamos muy agradecidos de la audiencia, de las noticias que nos llegan, de cómo nos ven y estamos poniéndole fin a un nuevo programa de Cuba no está sola, siempre con el puño en alto, con la esperanza en que vamos a salir adelante y que Cuba, como decía, con tanta ánimo y con tanta fuerza, Saturnín vencerá. Eduardo, despedida, por favor. Eh, bueno, les mandamos un abrazo a Claudia y esperamos que se incorpore en el próximo programa, ya en el séptimo programa. Estamos con las mismas fuerzas con las que empezamos, con la misma eh, magnitud de esperanza de lograr el fin de ese bloqueo inhumano contra la isla y queremos mandarles un abrazo de esperanza y de solidaridad al pueblo cubano, al pueblo que nos ve y a todos los amigos y amigas que están viendo a través de las redes este programa, porque Cuba no está sola y porque necesitamos que el bloqueo se disuelva, se rompa y que vuelva a ser Cuba solidaria y digna siempre, como hasta ahora, hasta este momento. Abrazos y les mandamos un cariñoso saludo y Cuba no está sola. Un abrazo entonces gigante desde Cuba no está sola, esta red latinoamericana de voluntarios por la comunicación y por el rompimiento del bloqueo informativo sobre las islas revolucionarias. Decirles de manera muy importante que no hay que aflojar, hay que seguir fuerte con la solidaridad, con las actividades, con la amistad que se refuerza cada día con el pueblo cubano, porque si bien es cierto, han estado llegando ya las ayudas a través de la flotilla Norteamérica, a través de lo que están enviando los rusos, distintas maneras de ayuda que han llegado también desde Europa, con eso no se soluciona el problema. El problema de Cuba se soluciona cuando se acabe el bloqueo. Cuando se acabe el bloqueo, nosotros podremos descansar. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que Cuba sea libre y para que todos los pueblos del mundo, en definitiva, sean libres y se acabe esta dominación imperial siniestra, genocida, cruel, inhumana. Cuba es todo lo contrario, es la humanidad que se levanta contra la inhumanidad. Así que desde acá
Abrazamos a todas las personas del mundo que se mueven, que hacen actividades, que solidarizan con Cuba y les enviamos nuestro abrazo cariñoso a todos y todas. Hasta la próxima. Nos estamos viendo en el próximo programa. Un abrazo a Claudita y un abrazo para todos y todas. Nos estamos viendo. Abrazo.